Pobrecitos. Ahí van, maleta en mano, huyendo a toda prisa, no por haber robado millones, no, sino porque son víctimas del sistema. Perseguidos políticos, les llaman. Nosotros les decimos, expertos en desaparecer justo cuando la justicia empieza a buscarlos. ¿Coincidencia? Jamás. Solo es que aman tanto su patria que prefieren verla desde lejos, en primera clase y con pasaporte diplomático. ¿Y qué harías tú si te acusan injustamente de lavar dinero, recibir maletines negros o desaparecer fondos públicos? Huir, obvio. Pero no huyes como cualquier delincuente, no. Tú te vas como todo un estadista, en vuelo privado, con bufanda de alpaca, y diciendo que eres un perseguido político. Porque aquí no hay corrupción, lo que hay es una conspiración global contra hombres inocentes que curiosamente siempre fueron millonarios después de ser funcionarios públicos. Qué raro, ¿verdad? Ahí les va la última lol. Cuando la justicia se acerca, algunos corren. Pero ojo, no son prófugos, son exiliados por dignidad. No es huida, es una gira internacional inesperada. Y así, nuestros ilustres servidores públicos cambian la asamblea por el aeropuerto, y la celda por un café en el extranjero. Hoy, hablaremos de esos patriotas que aman tanto a su país, que prefieren verlo desde bien lejos. En la política salvadoreña, hay figuras que parecían invencibles hasta que la justicia comenzó a acercarse. Esta es la historia de Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y uno de los políticos más poderosos, que terminó huyendo para evitar enfrentar la ley. Sigfrido Reyes Morales nació el 23 de agosto de 1973. Es abogado de profesión y político del partido FMLN. A lo largo de su carrera, se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro de su partido y en la política nacional. Entre sus cargos más importantes destacan: diputado a la Asamblea Legislativa durante varios periodos, presidente de la Asamblea Legislativa desde 2012 hasta 2015, durante el gobierno del FMLN. Y fue candidato a la alcaldía de San Salvador. Sigfrido Reyes es principalmente recordado por estar involucrado en el escándalo de corrupción conocido como el caso Saqueo Público. Se le acusa de malversación de fondos públicos y de haber participado en la creación de un esquema para desviar millones de dólares del Estado. En 2016, se giró una orden de captura en su contra por la Fiscalía General de la República, debido a las investigaciones que vinculaban a Reyes con desfalcos millonarios en la Asamblea Legislativa. Durante el proceso, se descubrió que Reyes utilizó empresas fachada y maneja redes de complicidad para ocultar el destino de los recursos robados. Ante la orden de captura y la presión judicial, en 2016, Sigfrido Reyes decidió huir del país para evadir la justicia salvadoreña. Actualmente, se encuentra en paradero desconocido y es considerado prófugo de la justicia. Se cree que se ha refugiado en países vecinos o en el extranjero, aunque no hay confirmación oficial. Su defensa ha intentado argumentar falta de pruebas y persecución política, pero hasta ahora no ha comparecido ante las autoridades. En conclusión, Sigfrido Reyes fue uno de los políticos más poderosos de su tiempo, pero también uno de los más cuestionados por corrupción. Su historia es un ejemplo claro de cómo la impunidad y la huida se entrelazan en la política salvadoreña. Se ha capturado a 10 personas involucradas por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, cometidos entre otros por el señor expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Es indignante para todos los salvadoreños decir que con estas capturas se está realizando una persecución política, que se están violentando derechos humanos, cuando la gente no ha tenido medicinas en hospitales, escuelas en buen estado o igualdad de oportunidades. Esta red de corrupción está formada por 14 personas, de las cuales hasta el momento se han capturado 10. De ministro acusado, de hombre fuerte del FMLN a uno más en la lista de aquellos que huyen de la justicia. Gerson Martínez, un nombre clave que encarna la caída de una generación política. Nació en 1950. Economista de profesión y miembro histórico del FMLN, fue ministro de Obras Públicas durante los gobiernos del FMLN, especialmente en los mandatos de Sánchez Serén y Funes. Fue pieza clave en la ejecución de grandes obras públicas, y tuvo fuerte influencia en decisiones económicas y presupuestarias.
Tras el cambio de gobierno en 2019, Martínez enfrentó acusaciones relacionadas con corrupción en contratos públicos, malversación de fondos en obras públicas, nepotismo y favorecimiento político. Las investigaciones señalaron que durante su gestión se cometieron irregularidades millonarias en adjudicaciones y ejecuciones de proyectos. En 2022, Gerson Martínez decidió salir del país, evitando así enfrentar la justicia. Actualmente es considerado prófugo, y la Fiscalía mantiene órdenes de captura internacionales en su contra. Su defensa sostiene que las acusaciones son parte de un plan de persecución política, aunque la evidencia recabada apunta a corrupción sistemática. En conclusión, Gerson Martínez representa la caída de los líderes históricos del FMLN que, tras años en el poder, ahora enfrentan el peso de la justicia o el exilio forzado. Su historia es un ejemplo más de cómo la política salvadoreña paga caro sus excesos. Refugiado en México se encuentra el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, luego que se emitiera una difusión roja en su contra, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, por un monto que asciende a $290,000. De acuerdo con su abogado defensor, el exfuncionario recibió ese estatus por persecución política. En la política salvadoreña, hay nombres que se mantienen detrás de escena hasta que los escándalos los sacan a la luz. Esta es la historia de Margarita Escobar, una figura influyente del partido Arena, cuyo camino político y empresarial terminó marcado por acusaciones de corrupción y una fuga para evadir la justicia. Margarita Escobar fue diputada en la Asamblea Legislativa de El Salvador por el partido Arena. Durante su carrera, también se destacó como empresaria vinculada a varios sectores, incluyendo la construcción y la gestión de contratos públicos. Con una fuerte presencia política, Escobar acumuló influencia dentro de su partido y en el manejo de proyectos públicos, lo que la colocó en el centro de múltiples controversias. La Fiscalía General de la República inició investigaciones contra Margarita Escobar por corrupción y fraude en la adjudicación de contratos públicos, lavado de dinero a través de empresas vinculadas a proyectos estatales, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Estas denuncias se sustentan en evidencia documental, testimonios y auditorías financieras que muestran un entramado para desviar fondos estatales hacia intereses privados. Ante la inminencia de órdenes judiciales, Margarita Escobar decidió huir del país para evitar ser detenida y enfrentar la justicia. Su paradero exacto es desconocido, pero está catalogada como prófuga de la justicia salvadoreña. Las autoridades han solicitado cooperación internacional para localizarla y proceder a su extradición. A pesar de las acusaciones, sus defensores alegan que se trata de una persecución política, aunque el proceso judicial sigue adelante. Conclusión. Margarita Escobar representa cómo el poder y la corrupción pueden entrelazarse en la política salvadoreña, y cómo algunos prefieren escapar antes que rendir cuentas ante la ley. A mi país, he recibido mi salario, lo he mantenido y lo tengo documentado por mi trabajo, por mi idoneidad, y mi idoneidad no me la estoy inventando, sino que hay todo un expediente puesto sobre la mesa. Pero la pregunta es, si usted recibió estos sobresueldos o complementos de salario, ¿bajo qué más recibían? Es decir, ¿y cuál era la costumbre que se usaba para decirle, mire, usted gana esto, digamos, oficialmente, pero también esto de la partida de casa presidencial se lo vamos a entregar? Es que no hay nada que no sea no oficialmente. Es que mire, la buena fe, cuando usted es contratado, por Dios, tiene que ponerse en la mesa. Si a usted, Carlos, lo contratan, usted es una negociación de buena fe, no es que por oficial y por no oficial. El presidente tiene la obligación de formar gabinete, por constitución. Y el presidente tiene la obligación de formar, de acuerdo a su criterio, cuando es electo, a las mejores personas, porque van a ir a tratar del manejo de la cosa pública. El jefe no es al que contratan. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que también ya hay que ir poniéndole puntos sobre las is, que en una contratación, en una relación contractual de trabajo, pues también existe la buena fe. Y usted no se puede asumir de que es lo oficial, que es lo que no es oficial, que si hubo buena fe. No, es que mire, las cosas son claras. Yo quiero formar un viceministerio, usted es la persona idónea, usted va a ganar tanto, usted empieza a trabajar. Lo que quiera que le sirva a los salvadoreños en el exterior. Estamos ya acostumbrados. Dicen que la política es para servir, pero algunos parecen haberlo entendido como servirse. Y si no, que lo diga Norman Quijano, de odontólogo a alcalde, de presidente legislativo a candidato presidencial y ahora, prófugo. Esta es la historia de uno de los rostros más conocidos de Arena, y cómo terminó huyendo del país que decía querer gobernar. Norman Noel Quijano González nació el 2 de noviembre de 1946 en Santa Ana, El Salvador.
Aunque es odontólogo de formación, es más conocido por su larga trayectoria dentro de la política salvadoreña, especialmente en el partido Arena. Comenzó su vida pública como diputado por San Salvador, pero su gran salto llegó en 2009, cuando se convirtió en alcalde de San Salvador, venciendo al FMLN en un momento en que la capital era clave para ambos partidos. Fue reelegido en 2012 y su gestión se caracterizó por una fuerte presencia mediática y promesas de orden, aunque también por críticas a su estilo populista y a la falta de obras estructurales. En 2013, Arena lo escogió como candidato presidencial para las elecciones de 2014. En la primera vuelta lideró los resultados, pero en la segunda vuelta fue derrotado por Salvador Sánchez Serén, del FMLN. Durante la campaña se hablaba poco de propuestas y mucho de promesas generales. Sin embargo, años después, surgieron señalamientos que cambiarían la percepción de esa contienda. Negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral. En 2018, Norman volvió a tomar protagonismo político al ser nombrado presidente de la Asamblea Legislativa. Desde esa posición, tuvo poder clave en decisiones políticas y administrativas importantes del país. Durante este periodo, ya circulaban rumores de acuerdos ilícitos con estructuras criminales durante su campaña presidencial, pero aún no se habían presentado cargos formales. El 16 de enero de 2020, la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra Quijano por agrupaciones ilícitas y fraude electoral, afirmando que negoció directamente con líderes de pandillas en 2013-2014, prometiendo beneficios a cambio de votos para ganar la presidencia. El caso se apoyaba en vídeos, grabaciones y declaraciones de testigos criteriados, algunos de los cuales participaban en procesos judiciales por terrorismo y extorsión. Pero Norman aún tenía fuero constitucional, así que no podía ser juzgado de inmediato. La Asamblea, dominada en ese entonces por Arena y el FMLN, rechazó quitarle el fuero, protegiéndolo del proceso penal. En 2021, al terminar su período como diputado, perdió automáticamente el fuero. Y aunque la Fiscalía aceleró el proceso judicial, Norman Quijano ya había salido del país. Según registros del ICE, está recluido en el centro de detención Port Isabel, ubicado en el estado de Texas, cerca de Los Fresnos. Su deportación a El Salvador podría ocurrir próximamente, aunque aún enfrenta un proceso legal pendiente y ha apelado la condena de 13 años y 4 meses que se le dictó en abril de 2024 por delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas derivados de negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. En resumen, actualmente se encuentra detenido en Port Isabel, Texas, bajo custodia migratoria de Estados Unidos. Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer. Y tú también. Todos sabemos. La obligación más urgente del próximo presidente es hacerlo. Soy el único que de cara al país y mirándote a los ojos, asume el compromiso.